a ver si es cierto que es muy bíblico. Y Dios en su palabra, Jesucristo nos muestra una parábola para decirnos a nosotros que hay quienes se ensalzan tomándose el lugar de Dios, diciendo, Señor, yo soy bueno, yo oro, ayuno, pago el diezmo, bla, bla, bla. Pero aquel publicano que está allá, ese es un sinvergüenza, es un pecador, es un esto, es un otro, es un aquello. Yo no soy así. Jesucristo dice, el que se ensalza a sí mismo será humillado, porque en cambio el publicano lo único que hacía es, sin mirar al cielo, retirado a lo lejos, solo decía, misericordia, Señor, ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Entonces, Jesucristo, Dios en su palabra nos dice que el que bajó en gracia de Dios no fue el fariseo, sino el pecador. Por eso a los mismos fariseos que se escandalizaban porque Jesucristo comía con publicanos y pecadores, o publicanos pecadores, y le critican a sus discípulos diciéndole, ¿cómo es posible que lo que hoy en día, cómo es posible? Aquí incluso Barnier habla de iglesias. Dios no tiene muchas iglesias. Dios tiene una iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Entonces, hoy en día, algunos se escandalizan y dirán, pues, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica admita a los pecadores? Eso no es posible. Pues Jesucristo les dijo, yo no he venido a llamar a los justos, no, sino a los enfermos. Los justos, los sanos, no ocupan de Dios. Los que ocupan de Dios son los pecadores. Ahora, eso lo dice Marcos 2, 16, 17. Ahora, ¿tengo yo el derecho de juzgar quién se salva y quién se condena? No, a mí Dios no me ha dado ningún derecho de decir quién se salva y quién se condena. Inspirado por Dios, el apóstol Santiago escribe, Santiago 4:12, diciendo que el único juez y legislador que puede condenar o salvar es Dios. Y ya hace una pregunta, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? O sea, ¿quién soy yo para juzgar al prójimo y decir este ya está condenado? Yo no soy nadie. Al menos que en el caso de Barnier él sí sea Dios para poder juzgar quién se salva y quién no, y quién está puede acercarse a la iglesia y quién no, porque que yo sepa, Dios no le dio a ninguna autoridad al hombre para juzgar o rechazar y decir tú sí te arrimas y tú no. Solo era eso responder. Adelante. Ya. Entonces, no hace falta arrepentirse para entrar en el reino de Dios. A ver, la homosexualidad, al igual que el asesinato, al igual que el robo, al igual que todo tipo de pecados, son pecados. El apóstol Pablo dice, ni los que se echan con varón, ni los que son afeminados, heredarán el reino de Dios. Ni los que se echan con varón, ni los que son afeminados, heredarán el reino de Dios. Es pecado y nosotros estamos llamados a predicar contra el pecado. Y para que esas personas entren al reino de Dios, necesitan arrepentirse, necesitan nacer de nuevo. Yo no puedo
Dios, y no lo estoy diciendo yo, no es que yo estoy jugando, es la Biblia quien los está jugando. Simplemente estoy haciendo un vocero de Dios, un vocero de la Biblia. La Biblia dice claramente, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, heredarán el reino de Dios. Es la Biblia, Dios, no yo, que lo estoy diciendo. Porque si la Biblia no lo dice, que es la palabra de Dios, entonces yo no lo voy a decir. Entonces, esa gente necesitan arrepentirse. Es inconcebible que una iglesia, secta, lo que sea, permita que la feligresía de su iglesia entre y se bautice una persona y que continúe en la misma práctica del pecado, sea homosexualidad, sea ladrón, sea... es inconcebible, inconcebible. Es inconcebible de que una persona entre al evangelio sin arrepentirse. Y no estoy hablando nada que no esté en la Biblia. Para entrar en el reino de Dios, para ser parte de la iglesia, hay que arrepentirse de todos los pecados que uno hace. Porque si no, uno se arrepiente, no heredará el reino de Dios. La Biblia es clara. Y no estoy diciendo que ellos no pueden entrar a la iglesia, pero necesitan arrepentimiento. Para formar parte del grupo de los escogidos que va a ir al cielo, necesitan arrepentirse de sus pecados. Las puertas de la iglesia están abiertas para que ellos vayan, para que ellos escuchen el mensaje. Pero las puertas del cielo no están abiertas para que ellos entren con su pecado, con su inmundicia. Dígase homosexual, dígase ladrón, dígase adúltero. Las puertas de la iglesia están abiertas para que ellos vayan, entren, escuchen la palabra cuantas veces les da la gana. Pero las puertas del cielo están cerradas, no están abiertas para que ellos entren allí con su pecado y con su inmundicia. Entonces, utilizaste ahí esa parábola que ni siquiera encajaba bien con esto, porque el apóstol Pedro predicó en el primer concilio y dijo, en su primer discurso en Jerusalén y dijo, arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. O sea, para tú bautizarte necesitas arrepentirte, te guste o no te guste. Bien, te voy a responder. Inconcebible es que hables en el nombre de Dios sin demostrar una relación con Dios. Eso es inconcebible. Inconcebible es que digas Biblia y jamás cites un texto bíblico donde lo que tú dices esté en la Biblia. Ni los que se echan con varón, ni los afeminados. Cállese. No, que es yo que no está diciendo mentira. Cállese, No cállese, está diciendo no mentira. No, él te Cállese. respetó, Vanier. Deja que Ángel hable y cuando termine Ángel, le contesta a Vanier. Adelante, Ángel. Ya, que no se demore mucho, que él habla bastante. No, él te respetó todo el tiempo que vos hablaste. Cuando termine Ángel, hablas todo lo que quiera, Vanier. Porque Ya. así dos puntos a la vez no, ¿eh? Sí, adelante. Pero hermana, Ángel, que no me ataque Ángel, por favor, que no me ataque Ángel, por favor. Bueno, respétense los dos juntos. Los dos juntos. Exactamente. El respeto es mutuo, pero por favor, cuando él habla, respetale la palabra, luego él apaga el micrófono y te respeta a vos. Adelante, Ángel. Sí, para que me interrumpa. No, que nadie tiene que interrumpir. Nadie, es entre Ángel y Vanier. Adelante. Bien. Yo no entiendo por qué se siente atacado. Yo lo único que estoy cuestionando es su propio argumento. Su propio argumento que ahorita en 20, 30, 50 palabras que habló, o 100, solo dijo Biblia, pero jamás citó textualmente la Biblia donde dijera un texto bíblico que tuviera congruencia con lo que está diciendo. Habla de arrepentimiento, habla de nacer de nuevo, pero nunca dice Dios que esos son requisitos para pertenecer a la iglesia o que son requisitos para salvarse. Entonces, una cosa es
que Barnier esté hablando de que allá en el cielo no va a poder entrar nada manchado. Eso es verdad. Allá en el cielo no va a poder entrar nada manchado. O sea, nadie está hablando de que el pecador va a entrar al cielo sin haber sido purificado, sin haberse confesado, sin haberse puesto en gracia de Dios. Nadie está diciendo eso. Una cosa es que aquí en la tierra el medio de salvación, el medio del el hombre recibir la gracia de Dios, recibir la salvación, es la iglesia. Es la iglesia el medio de salvación. Entonces yo me tengo que integrar a la iglesia para recibir los medios de salvación, la gracia de Dios, para así yo poder santificarme y poder salvarme. Entonces, nada tiene que ver una cosa con la otra. Aquí Barnier lo que está diciendo es textualmente, él dice, los homosexuales están condenados. Bueno, siempre y cuando tú tengas la certeza de que esos homosexuales no se han arrepentido, no se han puesto en manos de Dios. Obviamente, cuando se habla de denunciar el pecado, hay que denunciar el pecado al pecador para que el pecador se ponga en paz con Dios, confiese sus pecados y logre recibir el perdón de Dios. Entonces, una cosa es que yo predique que los homosexuales no van a entrar al reino de Dios y diciéndoles que necesitan buscar a Dios, arrepentirse, ponerse en manos de Dios, confesándose, y otra cosa es decir directamente están condenados, no van a entrar al cielo. Sí, la Biblia dice que el homosexual no va a entrar en el reino de Dios, eso es verdad, pero el que vive ese problema, el que es homosexual y lo vive, yo solo le tengo que decir que el homosexual no entra en el reino de Dios, pero yo no le puedo decir, tú ya te fuiste al infierno. Es algo muy diferente. Entonces, bíblicamente, nacer de nuevo, bautizarse, arrepentirse, son cosas que nos llevan a lo mismo. No es que estén separadas y prácticamente lo único que yo tenga que hacer es arrepentirme y hablar de Dios sin yo haber presentado que yo tengo una relación con Dios. Entonces, ponerte a hablar de Dios sin habernos mostrado que tú tienes una relación con Dios es como creerte tú Dios o autonombrarte un fiscal de Dios que decide que sí y que no. Lo que yo utilicé, Lucas 18, del 9 al 14, nos presenta a uno que se cree salvo y a uno que se cree pecador. Entonces, yo no puedo señalar, el salvo señala al pecador, diciendo el pecador ya está perdido. Que eso es lo que Barnier está haciendo, señalar al pecador que ya está condenado. También por eso cité Marcos 2, 16, 17, donde Jesucristo dice, yo vine a llamar a los pecadores a la iglesia para que por medio de la iglesia se arrepientan, se bautizan y reciben los medios de salvación para poder salvarse. Por eso, incluso San Pablo, primera de Timoteo 1:15, dice, es digno y aceptado decir que Cristo vino a salvar a los pecadores, porque el primero soy yo.
San Pablo se considera a sí mismo un pecador. Adelante, puede responder. Banier, El pecador sin arrepentimiento está condenado. Yo no estoy diciendo de que el pecador esté condenado. Estoy diciendo que el pecador, si no se arrepiente, está condenado. Creo que esas palabras no han sido claras para el hermano Albarrán y lo voy a repetir. El pecador, sin arrepentirse, está condenado. La homosexualidad, claro que es un pecado y por eso voy a dar acá Primera de Corintios 6:9 para que vea que no estoy, ya lo repetí en la otra ponencia mía, pero para que vea que no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Aquí está, Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 6, pues esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual era contra naturaleza, lesbianas. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, homosexuales, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo ellos mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios una mejora para hacer cosas que no convienen, y está toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que lo hacen, sino también que se complacen en que lo practican. La homosexualidad es un pecado. Es un pecado y no se puede negar eso. Dice Pedro a los pecadores. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro unos a otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios. ¿Qué hacen los pecadores qué hacen los pecadores cuando escuchan el mensaje del evangelio? Arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse y bautizarse. No puede haber pecador en la iglesia. No puede haber pecador. De hecho, ahora busco la cita y la pongo aquí en el grupo, pero el apóstol Pablo dice, incluso si una persona estuviera haciendo pecado dentro de la iglesia, esa persona debería ser expulsada de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, ese mismo, ahora pongo la cita acá en el grupo, ese mismo que se anda revolcando con la madrastra suya, la mujer, ese tal sea excomulgado de la iglesia, sea entregado a Satanás, sea excomulgado de la iglesia. No puede haber pecado en la iglesia de Dios. No puede haber pecado en la iglesia de Dios. Y si hay una realidad, si un homosexual no se arrepiente, el destino, según la escritura, es el infierno. Ahora, ¿hay posibilidad de arrepentimiento? Claro que sí. Un homosexual, un pecador que no se arrepiente, su destino es el infierno. El pecador sin arrepentimiento está condenado. El que practica el pecado sin arrepentimiento está condenado. Si muere practicando el pecado, claramente está condenado. Y si tú en estos mismos momentos estás practicando el pecado, tú estás condenado. Tú estás condenado. En ese mismo momento tú estás condenado. Tú estás condenado. Ahora, arrepiéntete. Bautízate para perdonar tu pecado. Confiésate con Dios. Y las cosas cambian. Pero mientras tú estés practicando el pecado, tú estás condenado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay algunas sectas
una secta. No sé si Albarrán me está entendiendo o simplemente está utilizando cualquier cosa que diga para estar en conflicto conmigo, pero el problema mío no es con esto. El problema mío es que hay algunas sectas que se dicen evangélicas, que se dicen protestantes, pero no lo son, que están cambiando el mensaje, que están diluyendo el mensaje bíblico de que no es necesario arrepentirse, de que no es necesario convertirse, de que Dios te acepta tal y como tú eres, siendo pecador, siendo adúltero, siendo homosexual. Y están siendo bautizados y están en una iglesia y están sirviendo cena del Señor y están tomando la cena del Señor y están predicando y están ministrando y tienen puestos en la iglesia siendo pecadores, homosexuales, y todo el mundo lo sabe y nadie lo reprende. ¿Sabes cuál es mi problema? Ese es mi problema. Adelante. Bien, veamos al perfecto impecable. Con la Espérate, misma déjame hablar con primera de Hitler. Corintios, Ah, bueno, perdón, está bien. Quería hablar yo con Adolfo con la, Hitler, pero está bien. veamos, déjame responderle al perfecto impecable, al justo y redimido que se cree salvo y se cree ya en el cielo. Primera de Ay, Corintios 6:7. Ese es tu problema, ese es tu problema, porque una cosa es, tú mismo dices que se arrepientan, claro, y ni tú ni yo sabemos si ellos se arrepienten o no. Entonces yo no puedo quedarme afirmando con que no se han arrepentido. Veamos qué dice Primera de Corintios, de los mismos textos, simplemente voy a leer el contexto. Dice: de todos modos, ya es un fallo en vosotros que haya pleito entre vosotros, y que porque no prefiréis soportar la injusticia, porque no dejaros más bien despojar. Al contrario, sois vosotros los que obráis la injusticia y despojáis a los demás. Eso es lo que Barnier está haciendo. Dice ser muy justo, pero está despojando a los demás, donde no da a la misericordia de Dios el creer que esas personas y llorar por ellos pensando en que esas personas tendrán la oportunidad de arrepentirse. Porque principalmente la encomienda fue Marcos 16, 14, 15, vayan por todo el mundo a proclamar la buena nueva. La buena nueva es que hay salvación, que en Jesucristo hay salvación. Entonces, lo que estamos llamados como iglesia de Dios es anunciar la salvación, decirle, tú tienes la oportunidad de salvarte. Aquí Barnier lo que está diciendo, no, ya el que no se arrepiente, bueno, el que no se arrepienta, tú déjaselo a él. Él, mientras esté vivo, tendrá la oportunidad de arrepentirse. Ahora, en estos pecados que nos menciona la palabra de Dios, Primera de Corintios 6:9, ahí dentro de esos pecados, el que los aplica hacia allá y apunta con 5 dedos, el dedo mayor lo apunta a él. Dentro de esos pecados estamos metidos nosotros. Para que Barnier entienda, le voy a leer con la palabra de Dios, Primera de Juan, del 1:8. Primera de Juan 1:8 nos dice: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Barnier dice, ya nadie, obviamente yo no estoy a favor de los pecadores y defendiendo a los pecadores,
y diciendo que el pecador no se tiene que convertir. No, yo no estoy diciendo eso. Es Dios el que está diciendo. Si alguno dice, y aquí Barnier fue lo que dio a entender, de que él ya no tiene pecado y de que no puede haber pecadores en la iglesia, cuando yo ya le demostré que Jesucristo vino a llamar a los pecadores y no a los justos como Barnier. Barnier, si él se cree Vino justo, por los enfermos. Dios, exacto, Dios no vino a llamar a los justos, a los sanos, sino vino por los enfermos a pecadores. Enfermos igual a pecadores. Entonces, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, yo no es que diga que estoy de acuerdo con el pecado, aquí Dios no está diciendo eso. Por eso el mismo San Pablo, primera de Timoteo 1:15, dice: es digno y acertado decir que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y el primero soy yo. Entonces, una cosa es lanzarles citas bíblicas donde la palabra de Dios condena y menciona pecados y que los que tienen esos pecados están. Una cosa es lanzárselas y decir ustedes están condenados, y otra cosa es proclamarles la buena nueva. Otra cosa es anunciarles, denunciarles ese pecado para que se arrepientan. Son dos cosas muy diferentes. Buenas noches, aquí. Adelante, si alguien más quiere participar. Pedro Pedro quiere participar. El tema es si los homosexuales ya se van al infierno, si no se arrepienten, o cómo es, o el único pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en el otro es la blasfemia al Espíritu Santo. El tema es ese, sobre los homosexuales. ¿Qué pasa con los homosexuales? Pedro, adelante. Adelante, Pedro. Pedro. Mire, voy a poner el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Ya ven que Dios todavía mandó a Lot a que les predicara a las personas de Sodoma y Gomorra, pues, de que se arrepintieran, porque si no iba a mandar unas bolas de fuego. Aquí Dios en el Nuevo Testamento nos está dando se puede decir, una segunda oportunidad. Y a lo que yo voy es de que, lejos de juzgar a las personas que son homosexuales, debemos de darle la palabra, pues, o sea, como ir, plantar la semilla, dejar el mensaje, y si la persona pues no quiere, Dios que lo bendiga. Porque para eso vino Cristo, pues, para pagar por nuestros pecados en la cruz. Y como decía, yo he dicho, pues, acerca de los homosexuales, hay casos de que hay niños que son abusados, pues, desde la infancia por hombres, y eso psicológicamente los daña. Pero si un niño no se trata a tiempo, o si un niño no dice, oye, ¿sabes qué? Yo fui abusado sexualmente, pues lógico que nunca se le va a poder ayudar. Y vaya que muchos niños lo hacen por miedo, pues. Porque una de las violaciones principalmente, como no sé, Jenny fue la que lo estaba comentando, vienen de familiares.
yo lo comenté que en muchos casos, hay Exacto. muchos casos donde los padrastros violan y es adolescente o recién en la adolescencia, 14, 13 años, 12 también, y antes también. Triste, Y triste, bueno, el hermano triste. pastor, hay muchos casos en la vida, y son casos muy tristes porque, sí, Pedro, yo comenté eso. Mira, miren, Pedro y Ángel Albarrán, creo que no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Albarrán está descontextualizando todo lo que yo he dicho porque no quiere entender lo que verdaderamente estoy diciendo. Ya dije que mi problema no es con los homosexuales, sino con esas sectas, porque no se puede decir iglesia, sectas que aceptan a la persona tal y como es, sin un arrepentimiento, que forman parte de la iglesia sin un arrepentimiento. Y creo que Ángel no hizo la distinción entre pecar y practicar el pecado, porque claramente que todos pecamos y ninguno estamos exentos de pecar. Cada uno de nosotros pecamos, pero podemos caer una sola vez, podemos caer una vez, 2 veces, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y Dios nos restaura. Ahora, el que practica el pecado lo hace sin importarle a Dios, comete el pecado sin importarle a Dios, sin importar arrepentimiento, sin ya deliberadamente, dice la palabra, y dice que el que peca deliberadamente no tiene salvación. Dice la Biblia que el que peca deliberadamente, me parece, no voy a citar el texto porque de verdad que ahora mismo no me lo sé completamente, pero eso es pecar deliberadamente, que tú peques y peques y peques y no te arrepientas y no te importe Dios y continúes pecando. Y eso se aplica también a los homosexuales y a todo tipo de personas. Y mi problema no es con los homosexuales, sino con esas iglesias que aceptan a esos homosexuales, que le dan cargos dentro de los homosexuales, le dan cargos a los homosexuales dentro de la iglesia y aún siguen practicando el pecado y aún siguen cometiendo pecado y sin arrepentirse, como que eso no es problema, como que eso es normal. La Ese ley es mi de Dios problema con está, esas la ley sectas. de Dios ¿te puedo está, hacer una pregunta, la Alejandro? ley de Dios está, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exacto. Alejandro, te hago Mi una problema es con pregunta. esas sectas que permiten que sus miembros, o sea, que sus miembros practiquen el pecado. Aquí vemos claramente que hubo uno en Corinto, sí, que estaba practicando el pecado, estaba revolcándose con su madrastra y el apóstol Pablo dijo, oye, sácame esa gente de ahí, esa gente no sirve. Ese tal sea entregado a Satanás. Tú puedes caer un día, tú puedes pecar un día, claramente, y arrepentirte después, pero es una cosa de que tu testimonio es manchado, todos los días estás pecando, todos los días estás fornicando, no te importa Dios, no te importan tus hermanos, no te importa nada. También No dijo te Pablo que arrepientes, el no que te ya, importa Dios. también dijo Alejandro, Pablo que Y el lo que ya permiten ahí, pleitee le con dan su hermano cargo le es pecado. Alejandro, También ¿puedo dijo, hacer una pregunta? también dijo Pablo que el que ya pleitee con alguien ya le es pecado. Aquí están Alejandro, haciendo están haciendo un relajo Roosevelt y Barnier. Roosevelt y Alejandro, Barnier Relajo. pareciera que los dos tuvieran. Alejandro, No, yo no estoy tú, haciendo ningún relajo, estoy Sí, haciendo mi ponencia. sí están haciendo un Alcides, relajo, Alcides, no, porque no, están no, no, hablando los estoy dos haciendo mi juntos ponencia, es Rubén el que está como si interrumpiendo. los dos Alejandro, estuvieran Alejandro, te acompañándose. hago una pregunta. Es Alcides, decir, sí, Alcides. es decir que tú ya no cometes el mismo pecado, 2 veces no cometes el mismo pecado. Y si cometieses Puede ser el que lo mismo cometa 2 veces, y si no, pero me eso es lo que tú arrepiento. dijiste. Eso no, tú te arrepientes, pero vuelves a cometer el mismo pecado. Hermano, me arrepiento, pero una cosa es pecar, arrepentirse e intentar sostener una relación con Dios y buscar ahí para porque de verdad somos carne, y mira, buscar a yo Dios, leí lo que tú pecar escribiste. todos los días Cuando sin un uno arrepentimiento y comete, que no te importe Dios y que no te importe nada. Eso es Alejandro, pecar deliberadamente. Alejandro, Te escucho, Alcides. Alejandro, yo no se llega a ninguna yo parte. leí lo que tú escribiste atrás, Alejandro, y dices
que uno que comete el mismo pecado dos veces no tiene derecho de estar en la iglesia. No, yo no dije eso. O me mira, entendiste mal. no, tú me puedes decir que tú te arrepientes, pero si vuelves a hacer el mismo pecado, según tu razonamiento, tú deberías estar fuera de la iglesia. Me estás entendiendo mal, Alcides. No, pero ¿Quieres que te explique? Es que eso fue lo que tú escribiste y eso es lo que tú estás Alcides, siempre te Alcides, más. ¿quieres que te explique? Me estás entendiendo mal. ¿Quieres que te explique? ¿Puedo opinar? Sí, a Adelante. ver, adelante, pero Sí, Humberto. antes que opine, a ver, Humberto, el tema es que creo, y me lo corrige Vanier si yo estoy equivocada, hace hincapié a las iglesias o sectas que tienen homosexuales y no lo expulsan de ahí o le dan cargo. No sé si se refiere a la iglesia católica. Sí, que tienen está- homosexualidad. Sí, ¿Tú te no. refieres a la Que iglesia practican católica el o los pecado bautistas, abiertamente que y le casan dan hombre con cargos. hombre? Y Los presbiterianos también casan hombre con hombre. no, es que a mí no me interesa. Eh, Lo hacen. Lo dudo que un presbiteriano lo haga, porque los presbiterianos son los más a- duros con respecto a esto. Pero permítanme, bueno, si lo permítanme, hacen está mal Hombre con también. hombre. Barnier, a ti Sí. te hace falta reflexionar, pensar, darte cuenta que Dios, escúchalo bien, porque ahí está en la Biblia, no me lo inventé yo. Dios quiso fundar su iglesia en 12 hombres pecadores. Ay, Dios mío. Dios quiso fundar Claro. su iglesia en No 12 entiendes, hombres no entiendes pecadores. la naturaleza. Ah, Humberto, adelante, hermano, que está tu opinión. Pero Alejandro, pero es que los 12 Pero no me apóstoles van a dejar hablar. Yo estoy de Eran las obras. hombres. Adelante, Humberto. Gracias, hermanito. Sí, yo lo entiendo a Vanier, Alejandro. La verdad que lo que noto de esta charla veo a un ángel que está dedicado a descalificarlo en vez de estar argumentando. Y en todo su argumento siempre introduce descalificaciones. Primero, que no le permite que él sea un vocero de Dios porque primero tiene que tener una relación con Dios y como evidentemente Ángel evidentemente debe saber que Alejandro no tiene una relación con Dios, ya lo está descalificando, por lo que él sabe, ¿no? Esto es triste llegar a este tipo de argumentos porque me parece que acá hay más odio en llevar la contraria que otra cosa. El punto es, los homosexuales, mis estimados y queridos hermanos, son personas. Y como personas debemos respetarlos. ¿Podemos nosotros asolapar el pecado? No. Así como dice Alejandro. No, o sea, tenemos la obligación de decirle lo que dicen las Escrituras, que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la función de un cristiano? Es justamente el ministerio de la reconciliación, llevar a todos al Cristo. Entonces ahora cuando uno le predica a un homosexual con respeto, le muestra que las Escrituras que Dios aborrece a aquellos que secuestran hombres con hombres, porque así dice las Escrituras. Dios aborrece eso. Entonces, si quiere tener una relación con Dios y quiere ponerse bien con Dios, tiene que arrepentirse y dejar de practicar el pecado de la homosexualidad. Esto es decisión propia. Ahora, ¿nosotros vamos a prohibirle a un homosexual que entre a nuestras iglesias? No, no le vamos a prohibir, pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrarle que en esa condición las puertas de los cielos están cerradas para ellos, a lo cual invitamos el arrepentimiento y a que dejen de tener esas prácticas que Dios aborrece. Esta es la realidad. Ahora, si nosotros, aún sabiendo que es un practicante de la homosexualidad y que por más que diga que está arrepentido, lo sigue practicando, evidentemente no se arrepintió con un corazón sincero. Y el arrepentimiento tiene que ser con un corazón sincero.
Cuando nos arrepentimos con un corazón sincero, no volvemos a practicar el pecado, porque si no, nuestro arrepentimiento no es sincero si volvemos a caer en esas debilidades que puedan llegar a tener cada uno en diferentes tipos de pecado que podemos practicar. El tema es que no somos nosotros ni es la iglesia quien corrige al individuo. El que corrige es Dios, ya que justamente las escrituras nos dicen que no es nada el que siembra, no es nada el que riega, sino es Dios quien va a hacer crecer. ¿Hasta dónde llega nuestra obligación de predicar la verdad de la palabra como está escrita? Es la comunicación, pero no la imposición ni obligar a otro que ahora asuma una determinada conducta porque nosotros se lo decimos, sino es porque Dios ya moraría en él y haría la transformación que todo cristiano tiene que llegar a tener. Esto es más o menos lo que está explicando Alejandro. Pero si le vamos a llevar la contraria y vamos a buscar el pelo al huevo porque dijo una palabra o dijo otra y eso no me parece, están sacando el mensaje para estar con la lupa a ver en dónde puede uno argumentar contra los argumentos de Alejandro. Dice el apóstol Pablo se identificó como pecador, claro que sí, pero nadie puede negar que el apóstol Pablo se arrepintió. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sabemos que una vez que nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona, Dios ya no tiene más en cuenta esos pecados. Así lo dicen las escrituras. Así que no le den vuelta. Entiendo que hay muchas organizaciones religiosas que asolapan el pecado y aún sabiendo que dentro de sus miembros hay pecadores y sobre todo en lo que es la homosexualidad, la pedofilia y todo eso, y no hacen nada por corregir, me parece que eso es simplemente esconder la mugre que hay dentro de las organizaciones, taparlas, ocultarlas y disimularlas cuando en realidad Claro. Tienen que corregirlo. No, Y si no se corrige, tienen que ser expulsados, porque la Biblia dice claramente, con estos ni siquiera te juntes, ni siquiera le des un saludo. Claro. ¿Ahora puedo hablar yo? ¿Puedo? Adelante, Sí, hermana adelante, Agni. hermana, Excelente adelante. ponencia de Humberto. Bueno, acá no se trata ni de Excelente, y excelente, dijo ni de todo lo bueno, ni contrario de a lo malo. que Por dijiste. favor, permiso, por favor. Voy a dar lectura. Acá el tema que voy a decir que en todos lados se cuecen habas. Confirmaron el procesamiento de un pastor evangélico que explotaba a jóvenes con problemas de adicción. Esto es en el 2023. Roberto Taglabue, de 60 años, estaba a cargo de una iglesia y de un hogar dedicado a la recuperación de personas con problemas con el alcohol y las drogas, desde donde captaba y acogía a las víctimas para obligarlo a trabajar en su beneficio. Acá está la foto del pastor. Pastor evangélico Roberto Taglabue, procesado por el delito de trata de personas. ¿Saben lo que es trata de personas, verdad? Que acogía en una iglesia y un espacio de recuperación de adicciones que estaba a su cargo. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Argentina, confirmó el procesamiento de un pastor evangélico de 60 años, acusado de captar personas en situación de vulnerabilidad y retenerlas con fines de explotación laboral en distintos emprendimientos comerciales de su propiedad en la ciudad balnearia. Se trata de Roberto Taglabue, un ministro evangélico a cargo de la iglesia El Shaddai, perteneciente a la congregación de la Unión de las Asambleas de Dios, quien estaba a cargo, entre otros asuntos, del programa cristiano de rehabilitación de adicciones, cuyo nombre coloquial era El Hogar, un espacio dedicado a la ayuda de personas con problemas de adicción a las drogas y al alcohol, a quienes
obligaba a trabajar a su beneficio como parte de un programa de recuperación. El pastor había sido procesado y detenido el 3 de agosto del año pasado por orden del juez federal Santiago Inchausti. Luego de una serie de allanamientos que confirmaron la línea de investigación de la Fiscalía Federal número 1 de Mar del Plata, en cabeza de la fiscal Laura Mazzaferri, y en este sentido y de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público Fiscal, se confirmó que el imputado captaba y acogía a las víctimas de trata al menos desde el año 2001. ¡Wow! Por intermedio del hogar y de la iglesia evangélica que él mismo administraba, las asambleas de Dios. Por eso es que estoy diciendo, en todos lados se cuecen habas. Adelante, señores. Exactamente. Pues Exactamente. Bueno, bien, bueno, a la bien, verdad, déjenme. a la verdad es que nosotros somos atrevidos. Ignoramos las escrituras, lo hacemos por ignorar las escrituras de juzgar a otro. ¿Qué dijo Pedro cuando bautizó a los gentiles? En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora comprendo, dice, que no soy yo el que va a juzgar a nadie, que el único juez de vivos y muertos es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Hebreo 10, 11 en adelante? ¿Qué dice? Y no me acordaré yo de tus pecados, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Y entonces, y nosotros los hombres siempre vivimos juzgando a los demás y esto que lo otro. Ok, tenemos que tener cuidado. ¿Con quién? Con nuestros hijos. ¿Con quiénes se juntan? Nosotros mismos tenemos que tener cuidado también con quién nos juntamos. Y después que pasan estas cosas, venimos y le echamos la culpa al diablo. Y después decimos, es que el diablo me tentó, dice. El diablo no tiene nada que ver en este asunto de la salvación, porque el mismo Señor Jesucristo, el diablo ya fue juzgado. Y él nada tiene que ver en nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Ahora dijo el Señor Jesucristo también, yo he venido por enfermos, no por sanos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos discriminar a los homosexuales? Porque incluso no podemos discriminarlos, porque incluso ni la Biblia los discrimina. Porque, ¿qué dice? El que sabe hacer lo malo, lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿En cuanto? Cuando ya hizo un pacto con Dios. Dice que el que esté en el pecado y se aparta de él, prosperará, más el que no lo haga, no prosperará. Entonces, nosotros los hombres, los religiosos, somos buenos de estar señalando para adentro, para afuera, nada más, pero menos para adentro. No nos señalamos a nosotros mismos. Y ahora, ¿qué dice las escrituras referente a los homosexuales? Que el que se echa con varón no heredará el reino de los cielos. En la actualidad, o sea, tiempo presente y futuro. Pero no dice el que fue. Si el hombre viene y se bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y deja lo malo, se endereza sus caminos, será salvo. Porque ¿quiénes somos nosotros para taparle el reino de los cielos a cualquier tipo de hombre? A ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los seres humanos? Que vivimos siempre encima de los demás. Pero no miramos nuestra condición. Aquí en Nicaragua juzgaron a un padre católico supuestamente por manoseo de una niña, porque dice que la niña le prestaba a la mamá o el papá o la mamá le prestaba a la niña al padre para que le fuera a comprar unas tortillas. Y eso era que siempre la mandaban a la niña del padre para que le fuera a comprar las tortillas. ¿Quién era el culpable? ¿El padre o los padres? ¿Ah? Los padres. ¿Por qué? Porque no entendieron que ahí no podía llegar esa niña donde ese hombre, porque el padre es un hombre.
¿Y qué es un hombre? Tenemos debilidades, ¿ya? Pero no nos fijamos que nosotros tenemos la culpa también por no corregir a nuestros hijos y no ver con quién se juntan nuestros hijos. Pero yo no estoy diciendo que el padre tampoco es culpable. Pues claro, cometió ese error, tenía que pagarlo. Pero también por eso dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Bueno, esa es mi opinión. Adelante, otro. El tema es que, por ejemplo, Gracias. acá, de mi parte, yo no estoy juzgando a ningún homosexual. Yo sé que eso es pecado y que yo sé que todo Ni yo. pecado tiene que arrepentirse para poder, sí, que Dios lo escuche y entrar al reino de Dios, obviamente. Pero el tema es que yo en ningún momento voy a juzgar a otro porque no soy Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1 es contundente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Palabra de Dios. Amén. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Creo que ya quedó claro la postura que acabo de definir, que ha sido distorsionada. Que mi problema no es directamente, indirectamente, no tengo ningún tipo de problema con los homosexuales, sino con aquellas sectas, sea lo que sea, se llame como se llame, sea quien sea, que permite de que hayan miembros de la iglesia, gente que sirve, gente que predica, gente que abiertamente, a pesar de que sirven a Dios, a pesar de que son miembros de la iglesia, abiertamente no han dejado el pecado, no han dejado la homosexualidad y abiertamente y públicamente practican el pecado. Y entonces estoy en contra de esas iglesias que le dicen, no es pecado, Dios te acepta tal y como es. No, tú puedes seguir siendo homosexual, Dios no te va a hacer nada, Dios no te va a castigar. No, tranquilo, Dios lo principal es el amor. Tú no te preocupes qué tipo de amor sea ese, si es hombre con hombre, mujer con mujer. No te preocupes. Estoy en contra de esas iglesias que no llaman pecado de pecado. Estoy en contra de esas iglesias que ponen al pecador, al que practica el pecado, deliberadamente, públicamente, a servir. Adelante, vamos a ver cómo se distorsiona lo que digo ahora. No, pero si me permiten, digo, lo que dijo Rubén es excelente. Excelente, Rubén, te felicito. Hiciste una muy buena exposición en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Que tienen los padres sobre los hijos y bueno, y esos errores que cometen porque creen que aquel que está a la cabeza de una determinada denominación, congregación o religión son hombres de Dios y nunca van a hacer lo malo. Sin embargo, sabemos que hay tantos infiltrados dentro, incluso ateos que manejan congregaciones en pos de su propio bolsillo, ¿no? Estafadores de la fe. En lo que dijo Anne también, o sea, aplicó justo el texto de lo que venía diciendo Rubén y muy bueno, muy bueno. Por lo menos los comentarios que vengo escuchando es así. Lo que me parece a mí que no se quiere entender, no se entiende, o a lo mejor no sabemos explicar, es que todos fuimos pecadores. Pero una vez que llegamos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que trabajar sobre esos pecados para no volver a ser pecadores. Las Escrituras nos abren esa posibilidad, porque dice justamente cuando a la mujer adúltera, cuando le dice, bueno, nadie te condena, vete y no peques más. O sea, la invitación es no pecar más. Pero luego las Escrituras nos vuelven a señalar, y si alguno pecare, ahí está abriendo la puerta hacia el pecado,
si alguno pecare, abogado tenemos a Cristo Jesús. Ahora, este abogado no es que porque tenemos a Cristo Jesús ya quedan perdonados nuestros pecados. O sea, tenemos un abogado que es justo y es fiel, y el que escudriña los corazones puede determinar si realmente te has arrepentido con ese corazón sincero y no, y por eso es nuestro abogado. Pero si merecemos condena, el mismo abogado te va a condenar. Acá no es como los abogados hombres, ¿no? Que cuando defienden a un delincuente le tratan de buscar la menor de las penas, y la menor de las penas es cero. Por lo tanto, aún sabiendo que son delincuentes, que han incurrido en un delito, tratan de sacarlos en libertad. No, el abogado Cristo Jesús, si vos sos culpable, va a caer todo el peso de su justicia. Eso no les quepa duda. Ahora, ¿podemos decirle a un homosexual, estás condenado al infierno? No, pero sí le podemos decir al homosexual, si no te arrepentís y no dejas de practicar estas conductas que son aborrecibles para Dios, tu destino final va a ser el infierno. Pero no estás Exactamente. ya en el infierno, porque le estás abriendo las puertas al arrepentimiento. Y nuestra función, hermanito, es simplemente comunicar e informar con la verdad de la palabra. Ahora, quien va a hacer crecer y va a hacer los cambios, no es el que lo predicó, no es el que llevó la palabra, Dios, Es el es Espíritu Dios. Santo. Dios cuando mora en correcto. Ujú. nosotros. Esta es la realidad. No sé si no se quiere Sí, entender. ya entendí. Lo que sí digo, que las cosas se hacen con caridad y con amor, y no decirle, por Claro que ejemplo, sí. claro, Si yo le hablo a un homosexual, no voy con el dedo acusador y claro, tratarlo de inmoral, de inmundo. No, voy a decirle, mira, estas son las cosas que le agradan a Dios y estas que no. Hay una promesa de vida eterna, hay un reino de los cielos que está prometido para cada uno de nosotros. Queremos que tú seas parte. Pero para esto, a Dios, esto que vos estás practicando no le gusta. Y si vos querés obtener y desarrollaste el amor a Dios y querés obtener este regalo que Dios nos da, tenés que cambiar de actitud, invitarlo, no obligarlo. Eso es lo que yo opino, ¿no? Exactamente. y no Perfecto. señalarlo con el dedo. Ahora, O sea, con todo ahora, amor y con todo cariño, predicarle, por ejemplo, darle la a- palabra de ahora, Dios. ahora después de esto, nosotros le queremos echar todo, que Dios nos cambie, como que si Dios fuera que nos va a hacer cambiar a la fuerza. No, ¿qué dijo Dios? Estos males no salen si no es con ayuno Y oración. y oración. Uno tiene que poner de su parte también para buscar cómo cambiar. Hay que someterse a ayuno y oración, porque a la otra vez, mire, yo digo, ¿por qué será que los apóstoles tenían la suma autoridad sobre los demonios? Y dándome cuenta yo que ellos caminaban en ayuno y oración. ¿Ah? Por eso era que ellos tenían la suma autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades, y las señales los seguían a ellos. ¿Por qué? Porque ellos caminaban en ayuno y oración. Porque todos nosotros le queremos dejar a Dios. Todos ya Dios hizo. ¿Qué más quieren que Dios su vida por nosotros? Y de Nuestra una manera, responsabilidad, dice. y de una Eh, manera espeluznante, pues. Entonces, pero no queremos nosotros nuestra responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad, nuestros males nosotros mismos, porque todo lo queremos dejar a Dios. Queremos que Dios nos cambie de la noche a la mañana y nos transforme, pero nosotros no queremos dar ni el primer paso de someternos a una oración, después que ya fuimos bautizados y perdonados de pecado, ya nos compete a nosotros, luchar por el reino de los cielos. Bueno, adelante, esa es mi opinión, adelante. Sí, el punto en cuanto al juzgar, cuidado con eso, ¿no? Si bien hay textos bíblicos que dice no juzguéis si no queréis ser juzgado, con la vara que midas serás medido, también están los textos bíblicos donde nos dice que nosotros vamos a juzgar
incluso a ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas internas que hay dentro de nuestra congregación? Y esto justamente porque está diciendo que tenemos que juzgar esas cosas, porque nosotros no podemos permitir tener una congregación contaminada, y entonces tiene que evaluarse por gente que es calificada y cualificada a ver si un hermanito realmente está incurriendo en una falta, en un error desprofeso, voluntario, y a estos, como decía justamente el hermanito, hay que sacarlo de la congregación, porque las manzanas podridas echan a podrir las manzanas buenas, ¿no? No la podemos tener en un mismo cajón. Hay ejemplos bíblicos donde se los echa al diablo a aquellos hermanitos de esas congregaciones en la antigüedad que estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Hay ejemplos, pero juzgar es para los nuestros, porque las escrituras nos dice, ¿quién eres tú para juzgar al esclavo de otro? Si para su amo está en pie, ¿no? O sea, yo veo mal cuando viene un evangélico y juzga las cosas del católico cuando no, él no es parte del catolicismo. Eso no le corresponde a los de adentro del catolicismo, juzgar quiénes están haciendo las cosas bien y quiénes están haciendo las cosas mal. Las escrituras siempre es para nosotros, para nuestro interior, mejorar nosotros. Y bueno, y nosotros, de acuerdo a la congregación en la que estemos, somos todos hermanitos en la fe y tenemos que proteger esa santidad que tiene que tener la iglesia. No podemos permitir que siga habiendo cosas que contaminen. Pero claro, la fe de muchos feligreses creen que porque están ocupando un puesto ya son hombres de Dios, y entonces están totalmente asegurados de que nada malo les puede pasar, y bueno, son las cosas que nos sorprende. Así como el relato Anne, ¿no? Anne relató de un pastor que te hacía tratos de personas y todo eso. Seguramente que los feligreses estaban creyendo, es un hombre de Dios, ¿cómo vamos a desconfiar? Y sin embargo, mira lo que muestra, ¿no? Bueno, Anne, como argentina, también sabe todo el caso del sacerdote Grace, ¿no? Grace creo que. Y son varios sacerdotes, ¿sí? Y son, claro, pero a ver, ¿a quién le corresponde? ¿Me corresponde a mí, que yo no soy católico, estar señalando con el dedo a Grace? No, le corresponde a los católicos, están en ellos en si van a solapar el delito o no lo van a solapar. Porque las escrituras me dicen, ¿quién eres tú para juzgar al esclavo del otro Claro, si para tu amo está en pero pie? viste que Gracis está todavía en la cárcel y, o sea, la justicia ordinaria ya lo procesó, lo metió preso, la condena hace años que está, y bueno, y ahora le espera la parte divina, la de Cristo. O sea, No. el tema es el siguiente, Y seguramente la Iglesia Católica también tomó tomó claro, cartas en el asunto. por O supuesto. sea, ellos habrán tenido sus análisis, sus investigaciones, los católicos, ¿no? Dentro de la curia, y habrán determinado y habrán llegado a alguna resolución con respecto a eso. Claro, y el tema es Pero lo que yo le quise demostrar, está lleno, porque podría leer, justamente conseguir lo de la Asamblea de Dios, porque este chico es de la Asamblea de Dios. Si yo me pongo acá en Google, es impresionante la cantidad que encuentro pastores, sacerdotes, pastores, perdón, sacerdotes. Anne, pero discúlpame, acabo de rechazarle a mi negrita la llamada para terminar de hablar. Ay, me voy ahora, Sí, sí, porque me pegan. Ahí sí que me van a juzgar y me van a condenar sí, si no la tienen. bendiciones, tranquilo, anda, gracias por estar y ahí terminamos nosotros. Chao, O sea, un no abrazo. queremos juzgar porque nosotros no somos para juzgar. Lo que tenemos que tratar esto con caridad y ofrecerle la palabra de Dios y bueno, si la acepta bien y bueno, no podemos obligar a nadie a que crea en Cristo y acepte la palabra. Así es. Bendiciones entonces, hermanos, y hasta otro momento.